Hola chicos, ¿cómo están? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de estadística. Pero para ello tenemos que conocer qué es la estadística. Bien, la estadística es conocer, agrupar, interpretar y analizar datos en una tabla de frecuencia. Para ello vamos a tener nuestro rango, nuestro número de intervalos, nuestra amplitud, nuestra marca de clase y como también los diferentes tipos de frecuencia. Para encontrar nuestro rango, como ya bien estamos viendo, es el dato máximo menos el dato mínimo. Para encontrar nuestro número de intervalos es la raíz cuadrada del n. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el n? El n es el número de datos que nos dan en dicho problema. O también, como puede ser 1 más 3,32 puntos suspensivos logaritmo de n. Esa sería otra manera de encontrar nuestro número de intervalos. Para encontrar nuestra amplitud, se divide el rango sobre nuestro número de intervalos. Y de esa manera encontraríamos nuestra amplitud. Bueno, la marca de clase lo vamos a dejar para el último porque con un ejemplo se va a explicar mejor. Bien chicos, una recomendación o una aclaración para analizar datos en una tabla de frecuencia, como por ejemplo tenemos acá que esta tabla de frecuencia tiene un valor el n es 50. Bueno, para analizarla de esa manera, cuando tenemos los datos menores que 30, es en una tabla de frecuencia simple. Y cuando son mayores que 30, en una tabla de frecuencia de datos agrupados. Con ello vamos a resolver y a completar los datos que faltan en la siguiente tabla, en el siguiente ejemplo. Para completar los datos que faltan en la tabla vamos a hacer lo siguiente. Pero ustedes se preguntarán, esa tabla no contiene nada de datos, pero como muy bien sabemos existen las fórmulas de las frecuencias para encontrarlas. Como por ejemplo, ¿qué nos dice? Que nuestro total es igual a 50, o sea nuestro n es 50. Vamos a tener 50 datos. Para completar este tipo de tabla tenemos que ser bien intuitivos, deductivos. Podemos empezar por la frecuencia relativa. Por ejemplo, nos dice que la frecuencia relativa. Pero ¿cómo se encuentra la frecuencia relativa? Como podemos observar, la frecuencia relativa se encuentra dividiendo la frecuencia absoluta sobre el número de términos. Pero en este caso tenemos el número de términos y tenemos la frecuencia relativa. Entonces vamos a multiplicar, es decir, vamos a multiplicar 50 por 0,20, que es igual a 10. Entonces, completamos, es decir, nuestra frecuencia absoluta va a ser igual a 10. Entonces, tenemos aquí, el A va a tomar el valor de 10. Siguiendo con la deducción, encontramos que el primer término de la frecuencia absoluta es igual al primer término de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, completamos con el mismo 10. El primer término de la frecuencia absoluta es igual al primer término de la frecuencia absoluta acumulada. Y también podemos decir que el segundo término de la frecuencia absoluta acumulada es igual al primer término más el segundo término de la frecuencia absoluta. Para encontrar la frecuencia absoluta, como estamos diciendo, se suma. Es decir, se suma. Hay dos maneras de encontrarlas. Bien se suma en vertical hacia allá, o bien se suma en diagonal.
Si ustedes se dan cuenta, 10 más 20 tendríamos un valor de 30. Y si también lo podemos hacer diagonal, también nos da el mismo resultado. Pero para continuar, completando nuestra tabla estadística de datos agrupados, vamos a encontrar el primer dato que nos da, o la primera orden es igual 0,20. Entonces, como les estaba mencionando acá, en la frecuencia absoluta pasa lo mismo, se suma en diagonal, ya sea en diagonal o vertical o en L. Entonces, vamos a sumar 0,20 más 0,40 sería 0,60. Pero acá nos dan, por ejemplo, en este caso, tenemos que encontrar la frecuencia relativa, pero tenemos la frecuencia relativa acumulada. Entonces, lo que falta para hallar la frecuencia relativa acumulada sería 0,30. Ya, con eso completamos, pero si bien sabemos que siempre tiene que este 1 con la suma de la frecuencia relativa acumulada tiene que dar un total. O sea, es decir, si en la frecuencia relativa nos da la suma 1, en la frecuencia relativa acumulada el último número de la orden tiene que darnos también un 1. Entonces, ¿cuánto nos falta aquí en el... Bueno, vamos a borrarle. ¿Cuánto nos falta para que sea un 1? Nos falta 0,10. Bien, ahí hay 1. Bien, para seguir encontrando en la tabla de frecuencia, vamos a encontrar acá la frecuencia relativa. Entonces, 50 por 20. 50 por 20 saldría un total de 15. Y multiplicando también 50 por 10 saldría un total de 5. Bien, entonces para encontrar acá también, para completar los dos gráficos o los dos espacios que nos faltan de la frecuencia absoluta acumulada, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, sumarlas en diagonal o en L. Entonces, 30 más 15 serían 45. 45 más 5 serían 50. Como ya les estaba mencionando, entre el total y el último dato de la orden tendría que ser igual. Bien, acá para encontrar la frecuencia relativa porcentual, la formulita es, como podemos observar aquí, multiplicar la frecuencia relativa por 100. Es decir, vamos a multiplicar este numerito 0,20 por 100. Pero nosotros ya sabemos que cuando multiplicamos por 100 solo se corre 2 dígitos a la derecha. Es decir, va a ser 2. Es decir, tenemos primer dígito decimal, segundo dígito decimal. Es decir, vamos a esta coma va a correr hacia la derecha, 2 dígitos. Entonces se va a ubicar por acá. Entonces va a ser 20%, va a ser 20. Entonces, como hemos corrido a la derecha o hemos multiplicado 20 por 100, lo multiplica 0,20 por 100, te va a salir el total de 20. Ubicamos acá 20%. Con el siguiente dato del segundo orden también va a pasar lo mismo. Va a ser 0,40. Ya, entonces saldría un total de 40. Y así completamos el siguiente cuadro. Sería el 30%. Y el siguiente 10%. El 10%. Ya haría, y bueno, siempre la suma tiene que darnos un total de 100%. En este caso sería 0 más 0 más 0 más 0 nos da 0. 1 más 3 4 más 4 8 más 2 10. 100%. En este caso sí cumple porque nos da un 100%.
Bien, para encontrar la frecuencia relativa acumulada porcentual, vamos igual de nuevo a hacer la regla de la L para encontrarla, o si no, la suma en diagonal. En el primer orden sería lo mismo. En el segundo orden vamos a sumarlo en diagonal. A ver, 20 más 40, 60%. 60 más 30 tenemos un 90%. 90% más 10%, la frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual a la frecuencia relativa acumulada porcentual. Bien, pero en este caso también nos está faltando encontrar los límites o los intervalos. Para ello, como les estaba mencionando al principio, lo hemos dejado para el final. En este caso, vamos a encontrarlo de esta manera. Decíamos que el límite es entre dos intervalos. En este caso tenemos el límite entre 30 y 50. ¿Qué vendría a ser el 30? Vendría a ser nuestro límite inferior. Y el 50 vendría a ser nuestro límite superior. Pero bien, tenemos, bueno, un intervalo cerrado en 30 y abierto en 50. Como por ejemplo, pueden existir intervalos cerrados, abiertos y cerrados, y también pueden existir abiertos y cerrados. Pero ¿qué nos quiere decir con eso? Que podemos encontrar los intervalos de muchas maneras, pero cuando nos dice abierto, no vamos a tomar el mismo número. Vamos a tomar un número antes del dato que nos están dando. En este caso sería desde el 30 hasta el 49. Pero para ello vamos a encontrar primero vamos a encontrar la marca de clase del primer orden. Es decir, este es el primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. ¿Cómo se encuentra la marca de clase? La marca de clase es el x es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. En este caso tenemos el límite inferior, que es 30, más el límite superior, que es 50 entre 2. Este resultado nos da un total de 40, porque 30 más 50 es 80 y entre 2 nos sale 40. Entonces, acá tenemos, en el primer dato tenemos un espacio de 40. Pero con ello tenemos que saber de cuánto en cuánto se está agrupando nuestros intervalos. Como por ejemplo, de 30 para 50 está yéndose de 20 en 20, una orden de 20 en 20. Es decir, acá sería cerrado en 50, pero abierto en 70. En el C, por ejemplo, vamos a reemplazar por el 70, cerrado en 70 y abierto en 90, porque hemos dicho que se va un intervalo de 20 en 20. Entonces, tenemos acá cerrado en 90 y abierto en 110. Pero hemos hallado la marca de clase del primer orden, es decir, de este primer orden. Vamos a hallar la marca de clase del segundo orden. Entonces sería 50 más 70 entre 2.
que tenemos tendría un total de 50 más 70, 120 entre 2, 60. Entonces, tenemos un total de 60. Como estamos haciendo se va de 20 en 20, entonces sería acá 70 más 90 entre 2. Teníamos 160 entre 2, teníamos 80. Entonces, ¿por qué nos sirvió ver de tanto en tanto se va nuestro intervalo? Para saber, por ejemplo, de 20 en 20. Entonces sumaríamos al 80, también el 20 sería acá, total de 100. Bien, chicos y chicas, esto ha sido nuestro trabajo del día de hoy. Hemos compartido y llenado la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Bueno, me despido. Mi nombre es Jason Andrés Santos Cruz Vargas, profesor del área de matemática y también a la vez estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Santa Cruz. No se olviden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que tengan los próximos videos que vamos a subir. Con ustedes, muchísimas gracias.